Buenas. ¿Hay alguna pregunta sobre lo último que vimos? Dígame. Cuando hablamos de turbina de gas. Ajá. Solamente cuando tenemos turbinas de gas podemos hacer esa suposición, que el delta H es igual al CP por el delta T. Cuando tenemos vapores a baja temperatura, a bajas presiones, entonces pudiéramos decir que ese vapor se comporta como un gas ideal y pudiéramos utilizarla, pero generalmente en las turbinas se manejan altas presiones, por lo tanto no podemos considerar a un gas, a un vapor como un gas ideal. ¿Cómo no? ¿Alguna otra pregunta, jóvenes? Las tareas ya las subí, las tienen, no sé si las revisaron, vieron cuáles fueron sus errores. Si tienen alguna pregunta sobre eso, con mucho gusto. ¿No tienen preguntas? ¿Cómo no? Ok, en el capítulo quinto habíamos terminado ya todos los dispositivos, habíamos visto ya lo que eran las cámaras de mezcla, los intercambiadores de calor. Iba a comenzar con la intercambiadora de calor, profe. Sí, ok, vamos a terminar entonces esa parte. ¿Ven las transparencias? No, profe. ¿No la ven? No. ¿Ahora? Ahora sí, profesor. Ok. Bien, entonces ya habíamos visto la cámara de mezclado, ¿verdad? Ah, creo que quedamos aquí. Ustedes tenían que verificar si daba esa relación de masa, daba 2. ¿Se dio? Bien. Entonces vamos a hablar sobre los intercambiadores de calor, que son dispositivos que intercambian energía térmica entre dos fluidos que están en movimiento, sin, en este caso, uh, causar ninguna mezcla entre estos dos fluidos. A este tipo de intercambiador de calor se le conoce como intercambiador de calor cerrado, porque los fluidos no se combinan físicamente entre ellos, ¿no? Por ejemplo, por este tubo va un fluido, en este caso fluido a baja temperatura, y por este otro lado viene otro fluido B
a alta temperatura. Así que entonces, en este tipo de intercambiador de calor, los fluidos no se combinan físicamente, ¿no? Puedo tener diferentes tipos de fluidos. Puede ser agua y por acá puede venir aceite, o puede venir agua y agua, ¿no? Dependiendo de las temperaturas que cada una de estas lleve. O puede llevar agua por aquí y por acá puede venir un refrigerante, ¿verdad? Este tipo de intercambiador de calor se utiliza mucho en el área de aire acondicionado y refrigeración, ¿no? Por un lado entra refrigerante caliente y por otro entra agua. La función del intercambiador de calor es un intercambio de energía térmica entre un fluido a alta temperatura y un fluido a baja temperatura, ¿no? Una aplicación de esto puede ser, por ejemplo, en los autos, ¿verdad? En lo que nosotros conocemos como radiador. Allí el intercambio de calor está entre un flujo de aire, ¿verdad? Que es impulsado por un abanico, y el agua, ¿verdad? Que viene del motor del auto. Esta agua viene a alta temperatura y a través de un proceso de transferencia de calor que es conocido como convección, el aire es forzado a pasar a través de los serpentines del condensador o del radiador, también se le llama, y se enfría el agua, que nuevamente es impulsada a través de una bomba hacia el motor del auto para refrigerarlo. Ese es el funcionamiento, pues, entonces, o la operación de un intercambiador de calor. En este caso, vemos que el fluido caliente, por ejemplo, el fluido B en esta transparencia, pierde calor, ¿verdad? Pierde calor y el fluido A gana calor. Así que desde el punto de vista termodinámico, ¿verdad? Desde el punto de vista termodinámico, nosotros podemos decir que un intercambiador de calor se comporta adiabáticamente, o sea que no transfiere calor hacia los alrededores, ya que la transferencia de calor se da internamente entre los fluidos que pasan a través de él. También podemos decir que no hay generación de trabajo, ¿sí? Aquí en este tipo de dispositivos no se produce no se produce ni se transfiere trabajo. También podemos decir, desde el punto de vista termodinámico, que los cambios de energía cinética y energía potencial, ¿verdad?, en este dispositivo son cero. Así que lo que podemos decir entonces es que la sumatoria de las masas que entran por las entalpías que entran deben ser igual a la sumatoria de las masas que salen por la entalpía que sale. Eso es producto de la primera ley, ¿verdad?, para un sistema donde hay múltiples entradas, ¿no? Aquí tenemos una entrada, aquí tenemos otra entrada, aquí tenemos una salida y aquí tenemos una salida. Así que entonces la primera ley, como ya ustedes recordarán, ¿verdad?, esta ecuación que estaba aquí, vamos a llevarla a esa ecuación, esta ecuación que estaba aquí, ¿verdad?, que era la ecuación general que nosotros teníamos, decía que la transferencia de energía térmica menos la transferencia de trabajo debe ser igual a la sumatoria del flujo de masa de salida por la entalpía más la velocidad al cuadrado entre 2 más EZ de salida, menos el flujo másico, la sumatoria del flujo másico de entrada por la entalpía más la velocidad al cuadrado más E por Z de entrada. Como estos términos se cancelan y este término también es cero y este es cero en un intercambiador de calor, entonces lo que nos queda es que la sumatoria de los flujos de masa de salida por la entalpía de salida menos la sumatoria del flujo de entrada, de masa de entrada por la entalpía de entrada, es igual a cero. O que la sumatoria de los flujos de masa de salida por la entalpía de salida debe ser igual
a la sumatoria de la masa, del flujo de masa de entrada por la entalpía de entrada. Esa sería la ecuación, pues, que entonces, desde el punto de vista termodinámico, nosotros podemos aplicar a los intercambiadores de calor. ¿Sí? Este es un tipo de intercambiador de calor cerrado. También nosotros podemos decir que existen intercambiadores de calor abiertos. Los intercambiadores de calor abiertos son aquellos donde los fluidos, ¿verdad?, se combinan físicamente. Por ejemplo, lo que vimos anteriormente, que era una cámara de mezclado. Aquí ustedes pueden ver que entra un fluido con las mismas características físicas, pero a diferentes temperaturas, se combinan y sale un fluido. Eso, ¿verdad?, es lo que se conoce como un intercambiador tipo abierto, ¿verdad? Y el cerrado, ¿verdad?, es aquel donde las sustancias de trabajo no se combinan físicamente. ¿Alguna pregunta? Bien, veamos este ejemplo, ¿no? Aquí tenemos un enfriamiento de un refrigerante 134A con agua. O sea que el agua es el elemento que va a llevarse el calor que trae el refrigerante. Ese calor que trae el refrigerante puede ser, ¿verdad?, que viene del compresor. El compresor aumenta la presión y la temperatura, lo lleva al condensador y en el condensador entonces ese refrigerante que viene en estado de vapor sobrecalentado se condensa, ¿verdad? Se condensa en el condensador a través de este flujo de agua, ¿verdad?, que viene frío y al salir, ¿verdad?, aumenta su temperatura. Y el refrigerante al entrar viene caliente y al salir sale frío porque todo el calor que traía ese refrigerante se lo va a llevar el agua. Así que entonces lo primero que nosotros tenemos que hacer es determinar, ¿verdad?, la ecuación de conservación de masa, ¿no? Entonces podemos ver aquí que el flujo másico de agua que entra, M1, debe ser igual al flujo másico de agua que sale en el punto 2. O sea que M1 punto debe ser igual a M2 punto, y eso va a ser igual al flujo másico de agua. La otra ecuación de conservación de masa sería el refrigerante. El flujo másico de refrigerante que entra en el punto 3 debe ser igual al flujo másico de refrigerante que sale en el punto 4, y eso es igual al flujo másico de refrigerante. Así que estas serían nuestras ecuaciones, ¿verdad?, de conservación de masa para un proceso, ¿verdad?, de flujo estable, ¿verdad?, donde no haya almacenamiento de ninguna de los flujos de masa que entran a ese volumen de control. Bien, así que ya tenemos nuestra ecuación de balance de masa, y la otra ecuación que necesitamos es la ecuación de energía, ¿verdad?, donde dice que la energía de entrada menos la energía de salida es igual al cambio de energía interna cinética y potencial. Pero como sabemos que estos procesos son procesos de flujo estable, entonces esa variación es cero. Y nos va a quedar entonces que la energía de entrada es igual a la energía de salida. Bien, como dijimos, el comportamiento de este dispositivo es igual a que la transferencia de calor es igual a cero, que la transferencia de trabajo es igual a cero, que los cambios de energía cinética y energía potencial son igual a cero. Así que entonces la ecuación de energía que nos va a quedar es esta que ustedes observan aquí, ¿verdad? Una vez que tenemos esa ecuación, entonces sustituimos donde dice M2, ¿verdad?, la pasamos a este miembro, y donde está M3 lo pasamos para el otro miembro de derecho, el M2 al miembro izquierdo y M3 al miembro de derecho. Entonces, utilizando las ecuaciones estas de conservación de masa, llegamos a esta conclusión que dice que MW, o sea, el flujo másico de agua, es igual a la entalpía de entrada del punto 1 menos la entalpía de salida del punto 2. Y que para la masa de refrigerante sería la entalpía de salida del punto 4 menos la entalpía de salida del punto 3. Esto que está aquí
¿verdad, jóvenes? Es lo que representa el, el calor que gana un flujo de refrigerante y un flujo, y el que gana el flujo de agua y el que pierde el flujo de refrigerante. O sea, este calor que está aquí, ¿verdad? Es el que está perdiendo el refrigerante que va a pasar a través de ese intercambiador. Y este que está acá, MW por H1-H2, representa la energía térmica que está ganando esa agua, ¿no? Entonces, aquí, pues la pregunta que yo les digo es, ¿en qué estado está el agua a la entrada? ¿Y en qué estado está el agua a la salida? Pregunta. El que sabe me dice. A ver, Alex Valdés, ¿en qué estado está el agua a la entrada? Profe, en la entrada está líquido comprimido, A líquido comprimido. ¿Por qué? porque la temperatura que me da es menor a la temperatura de saturación. No, correcto, es menor que la temperatura de saturación. Ok, ¿y a la salida? ¿Puede poner la imagen nuevamente? ¿Cuáles serían las condiciones que tengo a la salida del agua? Profesor, si la presión es constante, entonces también está en líquido comprimido. Correcto. La presión es constante porque no hay pérdida de presión, no dicen nada en el problema, así que entonces nosotros asumimos que la presión de entrada del agua va a ser igual a la misma presión de salida. Lo que varía es la temperatura, ¿verdad? Y a esa presión y esta temperatura sigue siendo estando en líquido comprimido, ¿verdad? Ok, si está en líquido comprimido, ¿cuánto sería la entalpía en el punto 1? Y me dice. Profe, sería 62.982. 62.98. Sí, 982 me sale a mí. Sí, correcto. Esa sería la entalpía del punto 1. ¿Y la entalpía del punto 2 cuánto sería? Ahora, una pregunta. ¿Dónde viste esa entalpía? Esa entalpía está en la tabla de agua saturada, la tabla 4, que es por temperatura. Lo tomé como si fuese líquido saturado. Ok, Y la correcto. del punto 2 sería 104.83 en todo caso. Ok. Ahora mira, joven. Si yo les digo a ustedes que yo quiero que encuentren el valor más exacto de la entalpía, ¿esa sería la que ustedes me están diciendo? ¿Sería la entalpía que yo debo utilizar?
Profe, tendría que utilizar la tabla del líquido comprimido para buscarlo entonces. Pero en la tabla líquido comprimido no tienes 300 kilopascal. Habría que usar la relación de aproximaciones que a ciertas temperaturas y a ciertas presiones. Es una fórmula Es para una calcular la fórmula. entalpía. Ajá, de aproximación. Exactamente. Es una fórmula que dice que la entalpía en la región de comprimido es igual a HF más el volumen, ¿verdad? El volumen específico a la entrada por la diferencia de presión, la presión que me dan menos la presión de saturación a la temperatura dada. Esa es el valor de la entalpía, ¿verdad? Que nosotros podemos utilizar en la región de comprimido. Cuando no nos dicen nada, entonces podemos utilizar esa aproximación que me dictó el joven. Cuando se les indica que utilicen, ¿verdad?, el valor más exacto de la entalpía en la región de comprimido, entonces tienen que utilizar la ecuación. ¿Me explico? ¿Podría repetir la ecuación, por favor, profesor? La ecuación es igual a HF, a la temperatura dada, ¿verdad?, más el volumen específico a la temperatura dada, que multiplica a la presión dada menos la presión de saturación a la temperatura dada. Si no te acuerdas, ve al capítulo 3 en la región de comprimido y ahí está la ecuación. ¿Pregunta? Bien. ¿Cuánto sería entonces, o cuál sería el estado del punto 3? Recuerden que ese es refrigerante 134. A ver, Benjamín. Benjamín, estoy esperando. Ya voy, profe. 70 grados centígrados, 1 megapascal. ¿En qué estado está? Está en 1 megapascal, así que está comprimido. ¿Estás seguro? Dice 2118. ¿Estás seguro? No, para que esté Profe, va por ahí, sobrecalentado. va por sobrecalentado. Vapor sobrecalentado, ¿verdad? Bien, ¿y cuánto sería la entalpía en esas condiciones? Ok, 303,85. ¿Y a la salida, cuánto sería la entalpía? ¿En qué estado está?
Sale como líquido comprimido. Como líquido comprimido. Ok, si sale como líquido comprimido, entonces me voy a la tabla de líquido comprimido, ¿verdad? La H sub F, 100.87 kilojoule sobre kilogramos. ¿A dónde lo buscaste? La tabla A11. Ok, en la tabla 11, correcto. Bien. Entonces ya tenemos entonces, ¿verdad? Los valores de H1, H2, H4, H3, y me decían que el refrigerante era de 6 kilogramos por minuto. Es lo que entraba aquí, ¿sí? El flujo de refrigerante. Así que entonces, con ese valor de flujo másico de refrigerante, entonces nosotros calculamos el flujo de agua, que es lo que me estaban pidiendo en ese problema. ¿Preguntas? Profesor, yo tengo una pequeña duda respecto a los flujos másicos. ¿Esa unidad o sea, usted la pide en kilogramos por minuto o la pide en alguna medida en en alguna unidad en específico? El flujo refrigerante, recuerda que es por unidad de tiempo, así que te lo pueden pedir por kilogramos por minuto, como te lo pueden pedir por kilogramos por segundo o kilogramos por hora. No, eso depende de cómo te lo pidan, ¿no? ¿Me explico? En este caso te lo pedían en kilogramos por minuto, así que como los términos de cambio de entalpía se cancelan las unidades, te va a quedar en kilogramos por minuto el resultado. Quedaba aproximadamente 29.1. No sé si lo hicieron. Ese es el valor de flujo de refrigerante, de agua. Ajá. Para mí depende de cómo yo te lo pida. Si en el problema te lo pido como kilogramos por minuto, pues entonces tendrías que ponerlo en kilogramos por minuto. Pero eso depende del problema. Si te lo piden en segundos, tú me lo das en kilogramos por segundo. ¿Me explico? ¿Ves? No hay problema por eso. Bien, la otra pregunta que les quería hacer es, ¿cuánto sería el calor que pierde el refrigerante? ¿Y qué signo tendría? Disculpe, profesor, ¿qué pedía? ¿Cuánto es el calor que pierde el refrigerante? ¿Y qué signo tendría?
Profe, pero en ese problema, el calor, ahí no hay calor. Es cero, ¿no? No. Recuerda que lo que dije, el refrigerante viene caliente, ¿verdad? Y el agua viene fría. Entonces, uno pierde y el otro gana. ¿Cuánto es el calor que pierde ese refrigerante? ¿Y qué signo tendría? La transferencia de calor hacia los alrededores es la que yo digo que es cero. ¿Por qué? Porque si un flujo pierde calor y el otro lo gana, entonces el calor va a quedar entre ellos. No hay transferencia de calor hacia los alrededores. ¿Me explico? Sí. Profe, perdería 35 grados. ¿Ah? 35 grados. No, Profe, perdería. No. no. O sea, el calor. Lo que tú me Ya, estás disculpa, diciendo ya, es que sí, ya. Están hablando del cambio de energía en entalpía dentro del flujo. Sí, es correcto, correcto. sí, me confundí. Profe, una consulta. ¿Cuáles eran los valores de la entalpía en el punto 1 y en el punto 2? Que yo no sé si los tengo, se los saqué, los encontré. Lo tengo bien porque estaban en líquido comprimido en tanto en la entrada como en la salida del agua, ¿no? Ajá, en el estado 1 la entalpía era de 62.982 kilojoules sobre kilogramo. 62 en la entalpía. 62.982 en el punto 1 para el agua. Profe, creo que sería utilizando la fórmula esa, reemplazando los valores 1218. En el punto 1. 1218, ¿qué? ¿El calor? Sí, el calor de salida. Ah, ok, sí, correcto. Ese sería el calor, ¿sí? Pero sería negativo. Es correcto, sería negativo porque está perdiendo, ¿verdad? Ajá. Entonces, el del agua sería ese mismo valor, pero positivo. ¿Me explico? Profe, los valores que se encontraban para las entalpías no se tomaban en cuenta desde la tabla A6 con respecto a la temperatura del HF. No, esas no eran las entalpías de cosas. En el caso de 300 kilopascales, porque no existe 300 kilopascales en la tabla de líquido comprimido. Ajá. Entonces tú te vas a la tabla a la tabla A4 Ajá. por temperatura, 15 grados y busca HF. Pero HF dice, coño, yo que estaba viendo entonces. No sé. Yo tengo aquí 225,94. Creo que No. Es 62.982 a 15 grados. Está bien, pero me estaba confundiendo. Yo estaba viendo 70 grados, estaba viendo como si fuese como el punto 3. Yo me enredé. Ok. Bien, jóvenes. Entonces, ya hemos calculado entonces el flujo másico del agua que se necesita para poder obtener esas temperaturas de entrada, de salidas del refrigerante y del agua. Ese flujo másico da 29.1 kilogramos por minuto. Si lo quiero en segundo, entonces tendría que dividirlo entre 60, ¿verdad? Ok, un minuto. Y entonces el calor que se pierde, ¿verdad? Simplemente yo lo puedo calcular con esta fórmula que está aquí, ¿verdad? MR H4 menos H3, ese es el calor que pierde el refrigerante, y este que está aquí, MW H1 menos H2, sería el calor que gana el agua. Bien. Esta sería la manera de resolver
problemas. Entonces, para el valor que encontramos en antes, ese era positivo porque ganó entonces ahí. El calor que si te da positivo, significa que el flujo, el agua está ganando calor, ¿verdad? Está entrando calor. Si está saliendo, te da negativo, ¿verdad? Que es el que está perdiendo el refrigerante. ¿Me explico? Sí, profe, gracias. Ok. Bien. El otro dispositivo que nosotros vamos a ver son las tuberías y ductos, ¿no? Las tuberías son aquellos dispositivos que llevan flujo en fase líquida, ¿verdad? Y los ductos son aquellos que llevan fluido en fase gaseosa. Por ejemplo, en los aire acondicionados hablamos de ductos de aire acondicionado, porque llevan un gas, ¿verdad? Y las tuberías, las que llevan un líquido. Por ejemplo, las tuberías de agua que nosotros tenemos en nuestras casas, ¿verdad? Pero la ecuación que vamos a utilizar es la misma, ¿verdad? Es la misma. Y esa ecuación, ¿verdad? Es la ecuación de primera ley que nosotros debemos aplicar, que es esta que está aquí, ¿sí? ¿Verdad? Esta es la ecuación que nosotros debemos aplicar. En una tubería puede haber transferencia de calor, puede haber trabajo, ¿verdad? El flujo másico es el mismo a la entrada y a la salida de la tubería. El cambio de entalpía puede variar. La velocidad puede variar dependiendo si cambia el diámetro de la tubería, pero si el diámetro es constante, ese cambio de velocidad es cero. Si el punto de entrada de la tubería está a la misma altura que el punto de salida, entonces ese cambio de energía potencial es cero. Si no, habría que tomarlo en cuenta. Entonces esa ecuación, ¿verdad?, es la que nosotros vamos a utilizar, ¿verdad?, para calcular ya sea el calor de pérdida en la tubería o en el ducto, ¿no? Si no hay, por ejemplo, una resistencia eléctrica o no hay un ventilador dentro de la tubería, entonces nosotros pudiéramos decir que el flujo de trabajo es cero, ¿verdad? Como en este caso. En este caso no tenemos trabajo, ¿verdad? El diámetro de la tubería es la misma, no tenemos cambio de energía cinética, no tenemos la altura a la entrada y la salida es la misma, así que no tenemos energía potencial. Solamente tendríamos entonces que el calor es igual a un cambio de entalpía, ¿verdad? En una tubería como esta. Como esta, entonces sí tenemos que tomar en cuenta, ¿verdad?, los trabajos. Trabajo eléctrico, el trabajo mecánico, ¿verdad? Y decir que el calor entonces sería igual a esos trabajos menos el cambio de energía por entalpía. Esa sería entonces la manera de analizar estos problemas. Bien, con esto entonces terminamos, ¿verdad?, los dispositivos de estado y flujo estable que queremos estudiar en esta parte de este capítulo. Ahora vamos a entrar al análisis de procesos, que hay un error, de procesos de flujo no estacionario, también conocido como flujo uniforme. ¿Sí? Muchos de los procesos que nosotros hemos visto, ¿verdad?, hasta ahora, hemos visto procesos donde las propiedades no cambian con el tiempo, ¿no? En esta parte del curso vamos entonces a estudiar esos procesos donde el flujo cambia con el tiempo, ¿no?
Obviamente las relaciones de flujo estacionaria desarrolladas antes pues, no son aplicables a estos procesos, ¿no? Este proceso de flujo uniforme, el fluido en cualquier entrada o salida es uniforme y estacionario. Por lo tanto, las propiedades del fluido no cambian con el tiempo o la posición en la sección transversal a una entrada o salida. Si cambian, se promedian y se tratan como constantes para todo el proceso. Por ejemplo, la carga, ¿verdad?, de un recipiente rígido desde una línea de suministro es un proceso de flujo no estacionario porque tiene relaciones con cambio de volumen de control. O sea, a medida que yo abro esta válvula, a este volumen va a entrar masa y esa masa va a cambiar con el tiempo, ¿verdad? En este caso, por ejemplo, este es un sistema cerrado, ¿verdad? En este caso, tengo un cilindro pistón que es alimentado por la parte inferior. La forma y tamaño de un volumen de control podrían cambiar durante un proceso de volumen no estacionario. En este caso, ese volumen de control cambia porque, ¿verdad?, este pistón sube a medida que se le suministra flujo másico aquí. En este caso, el volumen de control no cambia, es un volumen de control rígido, ¿verdad? Las paredes son rígidas, así que el volumen de control no cambia, pero sí cambia la masa. Bien. Cuando se analiza un proceso de flujo no estacionario, es importante estar al tanto del contenido de la masa y energía del volumen de control, así como las interacciones de energía a través de la frontera. Algunos procesos comunes de flujo no estacionario son, por ejemplo, la carga de un recipiente rígido desde línea de suministro. Por ejemplo, todos en nuestra casa tenemos tanque de gas, ¿verdad? Bueno, ese gas, ese es un volumen rígido, el recipiente es rígido, pero cuando está en la planta de suministro, esos tanques están vacíos y se le suministra un fluido, ¿verdad?, a ese tanque hasta que llegue a su capacidad. Una vez que viene ese tanque a nuestra casa, ¿verdad?, ese fluido poco a poco, ¿verdad?, va saliendo, así que la masa va cambiando con el tiempo. Ese es un ejemplo de volúmenes recipientes rígidos. La descarga de un fluido desde un recipiente presurizado, que es lo que le acabo de decir, la propulsión de una turbina de gas con aire a presión almacenada en un gran calentador contenedor, el inflado de los neumáticos, ¿verdad?, de los autos, también es un ejemplo de ese tipo de aplicación, y el inflado también de los globos, incluso pues también la utilización de las ollas de presión, también se podría decir que es una aplicación de estos procesos de flujo no uniforme. A diferencia de los procesos de flujo estacionario, los procesos de flujo no estacionario comienzan y terminan en algún tiempo finito, en lugar de continuar indefinidamente. Por lo tanto, en esta sección se abordarán los cambios ocurridos en algún intervalo de tiempo, delta T, en un lugar de tasas de cambio. En algunos aspectos, un sistema de flujo no estacionario es similar a un sistema cerrado, como vamos a ver más adelante, excepto porque la masa dentro de la constante, esa es la única diferencia, ¿verdad? Otra diferencia entre los sistemas de flujo estacionario y no estacionario es que los primeros son fijos en el espacio, tamaño y forma, pero los segundos no. Están fijos en el espacio, pero pueden tener fronteras móviles y por lo tanto trabajo de frontera. Bien, ¿qué es lo primero que nosotros tendremos que hacer para analizar este tipo de procesos? Ok, lo primero que tenemos que hacer es hacer un balance de masa, ¿sí? Entonces podemos decir, bueno, que la masa de entrada menos la masa de salida es igual a la masa del sistema.
Antes nosotros decíamos que esto era igual a cero, pero ahora no. Ahora la masa del sistema es igual a la masa final menos la masa inicial, ¿sí? O sea, que la masa inicial, ¿verdad? Lo que entra menos lo que sale, es igual a la masa del estado 2 menos la masa del estado 1 del volumen de control. Esta sería entonces nuestra ecuación, ¿verdad?, de balance de masa. Esta sería nuestra ecuación de balance de masa, ¿verdad? Donde I pues es la entrada y E la salida. Y 1 es el estado inicial y 2 es el estado final. Entonces, esta sería nuestra primera ecuación de balance de masa, de conservación de masa para un sistema de flujo no estacionario. Y esta sería nuestra ecuación, ¿verdad?, de balance de energía. Bien, tenemos que la energía de entrada menos la energía de salida va a ser igual al cambio de energía interna, cinética y potencial del volumen de control. Entonces, el balance de energía para un sistema de flujo uniforme se puede expresar en una forma explícita como la que estamos viendo aquí, ¿no? Donde decimos que el calor de entrada, ¿verdad?, que es la energía de entrada, menos el trabajo de entrada, ¿verdad?, debe ser más, ¿verdad?, más la energía que trae el flujo de masa de entrada. O sea, toda la sumatoria de la energía que trae el flujo de entrada. Menos, esta sería la energía de salida, más el trabajo de salida, más toda la sumatoria de las masas, del flujo de masa de salida. Recuerden que esta phi es igual a la entalpía más la energía cinética más la energía potencial. Esa es la energía que trae la masa que está entrando o que está saliendo. Y eso debe ser igual, ¿verdad? Eso debe ser igual a la masa del estado 2 o la energía del estado 2 menos la masa del estado 1 por la energía del estado 1. Eso del sistema de control del sistema, ¿verdad? Así que si nosotros agrupamos los calores, ¿verdad? El calor neto, o sea, Q, sería Q de entrada menos Q de salida, ¿sí? Y el trabajo de entrada, el trabajo, ¿verdad?, sería entonces el trabajo neto de salida menos el trabajo neto de entrada. Y nos quedaría entonces esta ecuación. Q menos W es igual a la sumatoria de las masas por la entalpía de salida menos la sumatoria de las masas por la entalpía de entrada, más este término que no lo habíamos visto en los sistemas, ¿verdad?, de flujo transitor, flujo estable, que sería, si asumo que la energía cinética y energía potencial son cero, entonces esta energía que está aquí, ¿verdad?, simplemente va a ser igual a M2, la masa del estado 2, por la energía interna del estado 2, menos la masa del estado 1 por la energía interna del estado 1. Y esta sería entonces nuestra ecuación general, ¿verdad?, nuestra ecuación general para un sistema de flujo no estable, ¿sí? Para un sistema de flujo no estable. ¿Alguna pregunta? Si ustedes observan esta ecuación, se parece la ecuación a la primera ley para sistemas abiertos, ¿verdad? Para sistemas abiertos donde las propiedades no cambian con el tiempo. Y se diferencia de este por este término que está aquí, que sería la masa del estado 2 por la energía interna del estado 2 menos la masa del estado 1 por la energía interna del estado 1. Que sería entonces la energía que se va a tener en el estado final y en el estado inicial. Profesor, usted me estaba diciendo que flujo no es estable, carencia diferencial y energía cinética.
en estos problemas, el flujo de masa que entra, ¿verdad? Es constante, ¿verdad? Pero lo que está dentro de ese recipiente, ¿verdad? Lo que está dentro de ese recipiente, la masa que está en ese recipiente va a cambiar con el tiempo porque se va a almacenar, ¿verdad? Se va a almacenar, que es el caso, pues, por ejemplo, de una línea de suministro de los tanques de gas. Estos que está aquí, esta válvula está cerrada. Este es un tanque de gas cuyo volumen es rígido, pero el flujo de masa que viene aquí es el mismo. Pero lo que va a pasar acá es que esa masa aquí va a incrementarse con el tiempo, ¿verdad? Entonces, por eso es que podemos decir, bueno, el flujo de masa de salida, si no hay salida, sería 0. Si hay entrada, entonces sería la masa de entrada. M2 no sería M de entrada, depende de lo que había inicialmente. ¿Ves? Por eso es que entonces nosotros tenemos que aplicar nuestra ecuación siempre de balance de masa, esta que está aquí. ¿Sí? Y va a depender, pues, el balance va a depender cuál sería la masa 2. En este caso, la masa 2 sería MI menos ME más M1. ¿Sí? Sería la masa final. Y esa es la que nosotros vamos a utilizar aquí. ¿Me explico? En este caso, miren, jóvenes, en este caso que está aquí, yo no tengo ningún tipo de trabajo, ¿verdad? No tengo ningún tipo de trabajo porque el volumen no va a cambiar. No tengo resistencia eléctrica, no tengo un elemento mecánico que me esté agitando esto. Así que este término que está aquí es 0. Pero si vemos este problema que está acá, ¿verdad? En este problema que está acá, yo no puedo decir que ese término es 0, porque aquí tengo una energía eléctrica, un trabajo eléctrico, y aquí tengo un trabajo mecánico. Así que, y aquí tengo un trabajo de expansión o de compresión, dependiendo de cómo se mueva el pistón. Así que aquí yo tendría entonces 3 tipos de trabajo, que es lo que va a ir aquí, ¿verdad? Si esto está aislado totalmente, entonces esto sería 0. Pero si no está aislado, tendría que tomarlo en cuenta. ¿Me explico? Bien, veamos este problema. Veamos este problema que es la carga de un recipiente rígido con vapor de agua, ¿verdad? Tengo un recipiente rígido y lo voy a llenar con vapor de agua. Inicialmente me dicen que el recipiente es rígido y que está totalmente aislado, ¿verdad? Ustedes pueden observar aquí que está aislado totalmente. Esto que ven aquí es el aislamiento, ¿verdad? El aislamiento. Y me dicen que al inicio está vacío, ¿verdad? Al inicio ese recipiente estaba vacío. ¿Qué significa eso? Que en el estado 1, M1 es 0. Está conectado mediante una válvula, ¿verdad? A una línea de suministro de vapor, ¿no? Esa línea, ¿verdad? Está a una presión de entrada de 1 megapascal y una temperatura de 300 grados centígrados. ¿Sí? Esa línea viene con ese vapor a esas condiciones. Entonces, se abre la válvula esta, ¿verdad? Y parte de ese vapor entra entonces a el recipiente rígido, ¿verdad? Y se permite que el vapor pues fluya lentamente hasta que el recipiente alcance la presión de 1 megapascal. En ese momento se cierra la válvula y entonces nos piden que determinemos la temperatura del punto 2, ¿verdad? Bien.
Lo primero que tenemos que hacer, ¿verdad? Este sería entonces nuestro volumen de control. Es un recipiente rígido, ¿verdad? Por lo tanto, no hay trabajo. No hay transferencia de calor porque es aislado. Así que la masa de entrada menos la masa de salida es igual al cambio de masa dentro del sistema. Bien, la masa de entrada, ¿verdad? La masa de entrada, que es MI, masa de salida, que es ME, es igual a M2 menos M1, ¿verdad? Pero la masa de salida, ¿cuánto es? ¿Cuánto sería la masa de salida de este recipiente? ¿Quién me dice? 0, profesor. 0, claro. Ese recipiente está cerrado totalmente porque la válvula se cerró y no hay forma de que haya masa que salga. Así que entonces solamente tengo que MI, ¿verdad? Y la masa inicial era 0. Así que la masa de entrada es igual a la masa del estado 2, ¿verdad? MI es igual a M2. O sea que la masa de entrada es igual a la masa final. Bien, ok, entonces ya tenemos la primera ecuación, ¿verdad? Del balance de masa, producto del balance de masa. Ahora tenemos la segunda ecuación, que es el balance de energía. Bien, entonces, ¿qué habíamos dicho de la ecuación de energía? Bien, la ecuación de energía era esta que está aquí. Me dicen que esto es 0, está aislado. Me dicen que esto es 0, está aislado. No tengo masa de salida, así que esto es 0. Solamente tengo masa de entrada. No tengo masa de 1, así que entonces, ¿qué me queda? Que la masa de entrada menos la masa de entrada por la entalpía de entrada es igual a la masa 2 por la entalpía 2, por la energía interna 2, ¿verdad? O sea, que la masa de entrada por la entalpía de entrada es igual a la masa 2 por la energía interna 2. Pero como sabemos que esta masa de entrada I es igual a la masa del estado 2, entonces decimos que H1, H de I es igual a U2. ¿Sí? Así que tenemos entonces, ¿verdad?, que buscar cuánto sería la entalpía de entrada. ¿Quién me dice cuánto es? ¿En qué estado está ese vapor? $3,051.6 kilojoule por kilogramo, profe. 3000. ¿En qué estado estoy? Está en sobrecalentado, 3,051.6. Ok, estoy en sobrecalentado. Bien, entonces ese sería mi U2, ¿verdad? Porque HI sería igual a U2. Entonces, una vez que tengo U2, tengo la presión 2 y tengo U2, me voy entonces a la tabla de A5 y veo en qué estado está ese vapor. ¿En qué estado está ese vapor? Profe, sobrecalentado. Ajá, ¿en qué estado está este vapor? En el estado 2, ¿en qué estado está? Sobrecalentado. Sobrecalentado. Ok, y están sobrecalentados. ¿Por qué están sobrecalentados? Porque mi energía interna, mi HI, es mayor a la U sub G. U sub G, bien, correcto. Bien, entonces, como está en sobrecalentado, entonces me voy a la tabla de sobrecalentado, ¿verdad? Y busco entonces la temperatura. ¿Cuánto da esa temperatura? Me imagino que hay que interpolar.
Está entre 350 y 400 grados centígrados. ¿Cuánto? A ver. De 400 y 460. ¿Cuánto le dio? Profe, primero busco el valor de la entalpía en el estado 1 y comparo entonces la energía del estado, la energía interna del estado 2 con la entalpía y de ahí interpolo para encontrar la temperatura del estado 2, ¿correcto? Ok, lo primero que tú tienes que buscar es a esta presión y esta temperatura la entalpía, ¿verdad? Ah. Bien, como la primera ley para este problema nos decía que H de entrada es igual a U2, ¿verdad? Entonces ya tengo la U2, que sería la otra propiedad, que junto con la presión de 1 megapascal, ¿verdad? Me va a dar la temperatura de ese estado. Correcto. Bien, entonces a 1 megapascal y a una energía interna de 3051.6, ¿verdad? Yo busco entonces la temperatura. Obviamente, eso está en sobrecalentado. Tengo que interpolar. ¿Cuánto me da esa temperatura? 456.07. Sí, lo que dijo el compañero. ¿Cuánto? No lo escuché. 456.07, profe. Correcto, 456.07. Esa es la temperatura. ¿Eh? Entonces, esa es la manera de resolver, por ejemplo, el llenado de un tanque, ¿verdad? Veamos ahora cuál sería un problema, ¿verdad? Para la descarga. ¿Sí? Bien, en este caso tenemos que el recipiente tiene 10 metros cúbicos el volumen, contiene aire, en este caso es aire, en antes era vapor, ahora tenemos aire a 700 kilopascal y una temperatura de 500 grados Kelvin. Entonces esta válvula, ¿verdad? Se conecta al tanque, se abre y se deja escapar aire hasta que la presión en el interior caiga a 300 kilopascal. La temperatura del aire, ¿verdad? Permanece constante mediante este calentador, o sea que permanece constante a 500 grados Kelvin. Determine entonces cuál sería la energía eléctrica que yo debo suministrar aquí para que ese proceso se dé. ¿Sí? Bien. Entonces lo primero que hacemos es nuestro balance de masa. ¿Sí? La masa de entrada menos la masa de salida es igual al cambio de masa del sistema. Bien. ¿Cuánto sería la masa de entrada? ¿Quién me dice?
Cero, profesor. Cero, claro, aquí no hay masa de entrada, ahí es masa de salida, ¿verdad? Entonces la masa de salida, ¿verdad? Sería M1 menos M2. Esta sería nuestra ecuación de balance de masa. Y la ecuación de balance de energía, entonces sería esta que está acá. En este caso, esto está aislado, ¿verdad? No hay calor, ¿verdad? Recipiente rígido y aislado. O sea, el volumen no cambia la transferencia de calor es cero. El volumen no va a cambiar porque es rígido. Bien, entonces, el trabajo de entrada, ¿verdad? La ecuación que tenemos, ¿cuál es? Esta que está aquí, ¿verdad? Esta que está aquí. Q menos, ¿verdad? El trabajo es igual a la sumatoria de masa de salida menos la sumatoria de masa de entrada por la entalpía, más la masa 2, la energía 2, menos la masa 1 por la energía interna 1, el estado 1. Bien, en esta ecuación, este término es 0, ¿verdad? Porque no tengo masa de entrada. Así que entonces la ecuación me va a quedar como esta que está aquí. No hay Q, no hay energía cinética, no hay energía potencial. Bien, ¿cuál sería entonces la entalpía, verdad? De salida. ¿Quién me dice? ¿Qué preguntó, profe? Ah, ¿Qué preguntó que no le escuché bien? ok. La entalpía de salida. ¿Cómo la obtengo? ¿Cómo obtengo la energía interna del estado 2 y cómo obtengo la energía interna del estado 1? La energía interna del estado 1 nos están dando de por sí las propiedades ya. Tenemos ya el volumen específico, ya lo el volumen, digo, la presión específica nos la están dando, que dice que es de 300 kilopascales y tenemos una temperatura de 500 de Kelvin, así que entramos a la tabla 16, creo que era la de aire, ¿no? A 16. Ajá. Ajá. ¿Y qué pasa con la entalpía, con la energía interna del punto 2? ¿Cómo la obtengo? ¿No sería la misma, profe? Correcto, es la misma. O sea que este término que está aquí, ¿verdad? Este término que está aquí, U2 y U1, serían iguales. ¿Sí? Pero M2 y M1 no son iguales, ¿verdad? Okay. Entonces calculo M1. ¿Okay? Calculo M2. Bien, calculen M1 y me dictan cuánto es el valor para ponerlo aquí. M1 48.78. 48.7804 me dio a mí la MS1. ¿Cuánto es la presión? 700. 700. Sí. La presión que tiré fue la de 700 en la masa sub-1. 700 por 10. 7.000 entre .287 entre 500. Eso dio 1.2
48.78 kilogramos. 48, .78. 48.78. Eso es lo que da ese. Y M2, 20.90. 20.90. Bien. Ok, ¿cuánto sería entonces la masa de entrada? Me da que es 27.88. 27.88. .88. Bien. Ok. Entonces, sustituyendo esos valores, en esta ecuación, ¿cuánto sería entonces el trabajo de entrada? ¿Cuánto es la energía interna? Eh, 359.49, la energía interna. Ajá. 300. 59.49. ¿Y la entalpía? 503.02. 503.02. 503.02. Bien, entonces esos valores los sustituyo en la ecuación acá. ¿Y cuánto me da entonces el trabajo? Profe, la respuesta debe dar en qué, en kilojoules. Sí, me va a dar en kilowatt hora, pero un kilowatt hora es igual a 3.600 kilojoules. Me da en kilojoules, pero entonces yo sé que un kilowatt hora es igual a 3.600 kilojoules. Lo divido entre 3.600. ¿Cuánto es? $1.126 kilowatt hora. 1.126. Me da a mí, no sé. Kilowatt hora. Voy a confiar en tu cálculo. Bien. Entonces esta sería la metodología que debemos utilizar para resolver problemas de este tipo.
donde queremos descargar un tanque rígido. En este caso, el proceso se da a temperatura, ¿verdad?, constante. Pero si el proceso se da a temperatura variable, o sea que no le ponemos un calentador para mantener la temperatura constante, sino que la temperatura varía, entonces ustedes pueden calcular esa entalpía de salida utilizando un promedio entre la temperatura del estado 1 y la temperatura del estado 2. Y pueden determinar entonces esa entalpía. ¿Preguntas? Bien, y con esto terminamos entonces este capítulo. El próximo examen sería la próxima semana. Capítulo 4 y capítulo 5. Profesor, el próximo parcial sería entonces el miércoles de la otra semana. Correcto, 4 y 5. Ok. Ya yo le subí la tarea del capítulo 5 hasta no tomamos, no le asigné problemas de este tipo. Ahora le añado algunos otros de este tipo. ¿Preguntas? ¿Hay preguntas? No, profe, por mi parte no tengo pregunta. Ok, bueno, entonces vamos a quedar aquí por el día de hoy. Y en la próxima clase, si tienen preguntas de este tema, con mucho gusto. Y si no, entonces arrancamos con el capítulo 6. Que la pasen bien.